Alberto Carrasquilla, quien repetía ministerio en el mandato de Iván Duque, después de haber sido Tomás de los chulos negros del gabinete durante el gobierno del Matarife, en el documento legislativo que debían aprobar los senadores y que llevaba su firma, les decía a los trabajadores que debían empezar a pagar impuestos por el agua, la luz, la gasolina, el gas y hasta por lo poco que en su penuria les llegaba a la mesa. Este atracador de Prada y Rolex enchapado durante la presidencia de Uribe se hizo millonario con su cargo. Creó en Panamá, paraíso fiscal de narcos, corruptos y evasores, la empresa Configura S.A., que comisionaba por las transacciones que endeudaron a los municipios en cumplimiento de la ley de bonos de agua, llamados también bonos Carrasquilla, ley que él mismo redactó y gestionó. Ahora, en el gobierno de Duque, ese mismo ratero del erario pretendía que los pobres le pagaran de donde no tenían a los grandes comerciantes, a los hacendados, a los banqueros, la gasolina de sus Mercedes, el alimento de sus caballos pura sangre y el parqueadero de sus yates descomunales. Pero además, el proyecto no concretaba mecanismos de control para la evasión de los más ricos. Es decir, Uribe, Duque y Carrasquilla pretendían no solo que el pueblo le pagara sus excesos a esa élite caníbal que llevaba décadas devorando el país, sino esos calígulas de escritorio alumbraron un semáforo en verde para que nos siguieran robando. Es que los niños que mueren de desnutrición en La Guajira mueren por ausencia de agua potable. Y es que la ausencia de agua potable en La Guajira tiene un nombre: planes departamentales de agua que financiarizaron el derecho al agua en La Guajira y que priorizaron el uso del agua en el Cerrejón, y bonos Carrasquilla. Entre los planes departamentales de agua y los bonos Carrasquilla, léase, entre el intento de una política pública de financiarizar el derecho al agua potable, de establecer un mecanismo de especulación financiera sobre el agua potable en virtud de títulos, el hueco lo pagan miles de niños que se han muerto por ausencia del agua potable y contribuyentes que hoy tendrán que pagar ese billón de pesos a partir de una reforma tributaria que adivinen quién es el que tiene que proponer: el ministro de Hacienda, que causó el problema. La oficina del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien tenía a su cargo manejar las finanzas del Estado, de acuerdo con el informe del Instituto Anticorrupción, parecía la guarida de una banda criminal en la que eran bien recibidos narcos, asesinos, paramilitares y decenas de aceitatuercas del Matarife condenados por parapolítica. Asistían frecuentemente en procesión devota Miguel Pinedo Vidal y Juan Manuel López Cabrales, ambos políticos y lacayos del violador de niñas y genocida paramilitar Hernán Giraldo. López Cabrales fue lugarteniente político de Salvatore Mancuso, alcahuete de cruentas masacres y suscriptor del Pacto de Ralito, esa constitución paralela del Magdalena, Córdoba y el Cesar, reino que el Matarife le entregó al paramilitar Jorge 40, quien sigue gobernando a través de sus esbirros urribistas Sergio Arraujo, José Félix Laforí, María Fernanda Cabal. Con este pacto rubricado en sangre, que entre muchos otros también firmó el íntimo amigo de Carrasquilla, los políticos costeños le vendieron el alma al paramilitarismo. A este criminal, el ministro, fraternalmente y con cariño dulzarrón, le llamaba mi compadre Juancho. Quienes se fueron en sentencia anticipada están gozando de todos sus derechos, siguen eligiendo y siguen mandando con la plata que le robaron al erario público, y ellos lo saben. Miguel Pinedo Vidal, otro parapolítico con un inmenso container de muertos en la conciencia, apoyó pública e intensamente las dos campañas presidenciales del genocida de las 3 décadas,
Además, tanto él como sus hijos y varios familiares han sido tenidos en cuenta para ejercer importantes cargos en los gobiernos del señor Masacre y de Iván Duque. La lista es cuantiosa. A esa oficina ministerial llegaban añejos clanes delincuenciales de tradición, como el de los Zucardi García, cuyo principal exponente es Álvaro el Gordo García, condenado por asesino, específicamente por haber determinado la masacre de Macayepo, en la que las AUC asesinaron a 12 campesinos al estilo Paraco, a machete por tajos en las extremidades y luego a la yugular y con garrotazos certeros hasta hacerles estallar el cráneo. Con el ministro se sentó el agente de inteligencia de Álvaro Uribe, Mario Aranguren, condenado por filtrar la información financiera de los magistrados que interceptó y perfiló el DAS de forma ilegal. De tal calibre eran los compinches de aquel funcionario chupasangre. Este oscuro personaje, el mayordomo del señor Masacre y directamente relacionado con lo más selecto del AMPA de corbata y de motosierra, es quien amarró con injusticias la ley que puso a pasar hambre a millones de pensionados, el que le vendió la banca estatal al sector privado, quitándole un pulmón económico a los ciudadanos. Siguen actuando, legislando en favor de los grandes poderosos, como si no hubiera nadie en la calle, como si nadie estuviera haciendo reclamos. Tenemos un gobierno y un Congreso de la República desconectados, enajenados de la situación real, de lo que está pasando en las calles. El que se le entregó sin condiciones, cual masoquista sumiso a las multinacionales Drummond, Pacific Rubiales y Glencore, usando el país de colchón con la ley de estabilidad jurídica. Quien no ha parado de hacerles mandados tributarios a Sarmiento Angulo y Ardila Luna. Aquel que se ufanó de que su nombre apareciera en los Panama Papers y el mismo que sin asomo de vergüenza dijo que los millones que tenía encaletados por fuera eran para meterlos luego al país y no para sacarlos de él. Ese mismo, el que escupe siempre una sonrisa cínica cuando le hablan de humanismo, es Alberto Carrasquilla Barrera, el ministro de Hacienda Pública e Impuestos que llenó de razones a la juventud para manifestarse aquel 28 de abril de 2021, fecha en que el gigante se levantó con rabia. A tal punto quiso reaccionar al Estado colombiano como solo podría hacerlo el descendiente en el poder de Pablo Escobar que hoy nos gobierna.